pues un poco cansada, sedienta del diario vivir, con todo el desgaste que eso conlleva. Pero tener un rato como este, créeme, que te dice muchas veces, pero es verdad, tener un rato como este para poder dedicárselo al Señor, a las cosas que alimentan nuestra alma y a que Él alumbre nuestro entendimiento para que sigamos entendiendo su voluntad, eso es muy bueno y yo creo que es lo mejor que nos podría haber ocurrido. Si no lo tenemos, las reuniones no lo tenemos a solas en casa, pues créeme que adolecemos de poder tener la vida plena que Dios ha venido a traernos y que es muy bonito poder disfrutarla y poder disfrutar también de tener el entendimiento apropiado para que las cosas del Señor no te sea una rutina, no te sea algo religioso, sino realmente algo que te apetece, algo que tu alma necesita, porque necesitamos acercarnos a Él. Amén. Qué bueno que viniste, hermano, gracias. Oremos por los demás, oremos por la iglesia para que el Señor les hable. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto hace comprender sabiduría. Quiero a Dios que hable a las mentes y corazones de los hermanos mientras están en lo secreto, en la cama, pensando, y el Señor pueda manifestarse a ellos, para que entendamos todos que debemos estar unidos y comprometidos, esa es la palabra, para que el Señor nos prospere. Yo sigo siendo tozudo en el dicho de que creo que Dios quiere prosperarnos como iglesia. Quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida y quiere cambiar también nuestra vida de iglesia. Hoy vamos a hablar de puesto los ojos en Jesús. Y cuando hablamos de puesto los ojos en Jesús, rápidamente viene un texto a nuestro corazón, para aquellos que tenemos ejercitado el uso en el estudio de la palabra. Cuando tú escuchas puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, ¿estás pensando en qué versículo? Hebreos 12:1. Hebreos 12:1-2. 12:2. El 2, ¿verdad? Hebreos 12:2, que viene a decir, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Evidentemente, yo quiero hablar de poner los ojos en Jesús, no tanto en un sentido de tener en mente que Él es el autor de nuestra fe, de la fe que nos salva, evidentemente lo es, sino porque no quiero yo hablar de creer, de la necesidad que tenemos de creer en Jesucristo, sino también de creer a Jesucristo. No es lo mismo creer en Jesucristo para salvación, que ya lo hicimos, ¿verdad? La fe de y en Jesucristo, la hemos puesto en Él para salvación, preservación de nuestra alma, sino de creer también a Jesús, a lo que Él dice. Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver hoy uno de la serie de milagros que Jesucristo llevó a cabo y vamos a ir a Juan. Yo creo que el Jesús de ayer es el Jesús de hoy, en todo sentido. Así que tanto en su persona, como en su vida, como en su ministerio, en esas tres vertientes, ¿verdad? Es bueno creer a Jesús en lo que habla, en lo que hace, ¿vale? No es solo en lo que habló, en lo que hizo, ¿verdad? Sino en lo que sigue hablando, en lo que sigue haciendo, porque Jesús sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. ¿Tú crees que eso es así? Él salvaba de la condenación eterna por medio de la predicación del reino de Dios. Hoy sigue salvando esa acción, ese ministerio, esa persona sigue teniendo vigencia en el día de hoy para hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hacía antes. Lo creemos, ¿verdad? No es solamente un dicho que ya tengamos aprendido como un amén, que a veces soltamos el amén porque es lo que viene, un amén, sin haber a lo mejor escuchado bien lo que se ha dicho, porque un amén tiene un sentido de responsabilidad. Cuando decimos un amén, tenemos que saber a qué decimos amén, porque estamos tan acostumbrados a decir amén,
Que a lo mejor salta aquí uno, como saltó en Corintio, que dijo, ¿Jesús qué? ¿Qué dijo? Jesús maldito o algo así. Y tiene un amén, no puede salir el amén. Sí, hubo uno que gritó algo así parecido, que de alguna manera maldijo a Jesús en el auditorio que tenía en aquel momento. Evidentemente un demonio estaba por ahí, evidentemente. Pero somos tan dados a soltar el amén que podemos soltar un amén a un dicho sin sentido o incluso opuesto a la fe que nosotros tenemos. Así que es muy importante fijarnos en él. Yo quiero pensar, hermano, que nosotros creemos a Jesús. Amén. Aunque tengamos a veces que pedirle por nuestra naturaleza caída que aumente nuestra fe. Que, por favor, Señor, aumentanos la fe. Dame más capacidad de creerte a ti en lo que tú dices, en lo que tú haces, porque quiero seguirte, porque de hecho la Iglesia tiene que ser, en este caso, continuadora de su mensaje, continuadora de sus hechos, evidentemente, y continuadora de la labor del ministerio que él llevó en este caso a cabo. No es que la Iglesia pueda sanar, sino que creemos que Jesús en la Iglesia todavía sigue sanando. Amén, hermano. Eso es, porque Jesús está aquí y Jesús viene, el Espíritu de Cristo está en nosotros, viene con nosotros. Y es Él en su Iglesia el que sigue predicando, es Él en su Iglesia el que sigue, en este caso, sanando si hay alguna obra extraordinaria. Hoy vamos a ver una de esas series de obras extraordinarias que hizo Jesús y que muchas veces nosotros podemos actuar con más escepticismo, como dije el domingo, ¿verdad? Incluso que los incrédulos. Hay personas que creen antes que tú eres capaz de cuestionarte algo, siendo cristiano, y una persona que no lo es, pues te ha dado una lección de eso, de creer, de tener la capacidad de creer lo que se está diciendo. Entonces es muy importante esto. Vamos a la alimentación de los 5.000. Vamos a verlo en Juan 6, capítulo 6. Esto aparece también en los demás libros, en este caso, escritos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, aparece también esta historia real, ¿vale?, de los milagros de Jesús, porque Jesús sigue haciendo milagros, y lo que nosotros creemos y lo que nosotros pretendemos desde aquí, desde este lugar, es que Dios siga, o Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, siga haciendo milagros en esta zona donde Él nos ha puesto. Amén. Amén. Milagro, evidentemente, en todos los sentidos. En todos los sentidos, como hizo aquí. Voy a leer y luego ya explico la historia un poco. En el capítulo 6 de Juan nos habla del episodio de la alimentación de 5.000 personas. Y dice la palabra: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales. Hay ahí un porqué. ¿Por qué le seguían a esta multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hay aquí algo muy específico, por lo cual dice la Escritura que la gente le seguía, porque él sanaba ¿a quién? A los enfermos, porque él sigue sanando a los enfermos. No que lo hizo hace 2000 años, en esta historia, en este momento de la historia de la humanidad, sino que sigue hoy vigente el hecho de que él actúa para sanar. De hecho, algunos de nosotros somos, bueno, en el sentido que tú entiendas la sanidad, o sanidad integral, pues todos nosotros hemos sido objeto de la misericordia de Jesucristo en una sanidad integral. Nos ha sanado muchas veces, ¿verdad?, en una dimensión física de alguna enfermedad que tengamos, o de alguna enfermedad psicoanímica. También nos ha curado o sacado el Señor de eso, y también nos ha salvado o curado de ese pecado, ¿verdad?, como de esa enfermedad, como es la práctica del pecado, que enferma al ser humano. De hecho, la sociedad está enferma por la práctica del pecado, que está
desuso, ¿verdad? Pero que nosotros sí que le damos uso en el ámbito del cristianismo. Hoy no va a escuchar tu pecado, va a escuchar tú a nivel de jueces y demás, pues delito, infracción, pero no van a decir el pecado. Pero nosotros sabemos que lo que realmente necesita este mundo es ser sanado de la consecuencia del pecado práctico en sus vidas, lo sabemos. Y nosotros creemos que Jesucristo quiere seguir haciendo esas cosas. Y, bueno, quiere no, que hace, sigue haciendo esas cosas. Aquí cuenta la historia, lo sabemos, no la voy a leer entera, la sabemos, ¿verdad? Bueno, pues ocurre que él llega a un monte alto. Hay quien dice que ha estado allí, en ese lugar que dicen que fue donde ocurrió ese gran milagro, porque no fue un gran milagro muy notorio, porque en aquella llanura que había allí, después de que él subió al monte, en aquella ladera, era una ladera muy grande que daba al mar de Galilea, y allí dice pues que era una explanada donde cabían muchas personas, y que allí no había solamente 5.000 personas, sino que contando a niños y a mujeres había entre 10 o 15.000 personas. Eso dicen los eruditos. Bueno, pues entre esas personas había un niño. Es un personaje que está ahí, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros no le... Pero tanto el niño como lo que él llevaba, bien sea para vender, como dicen también los eruditos, que puede ser que esos panes y esos peces que ese niño llevaba, era para vender, en este caso, o incluso para venderlo allí, era la forma en la que esta familia iba con el padre, se ganaba a lo mejor el pan. Otros eruditos dicen que esa comida la llevaba este niño porque iba con Jesús y lo suyo para poder también comer algo, porque a veces se alejaban a lugares lejanos y hóspitos como en el que en este caso estaba, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo que no sabía este niño, que la merienda o lo que tenía para vender y extraer algo de dinero se iba a convertir en aquel momento, en aquel lugar, en ese momento, en un milagro grandioso que Jesucristo llevó a cabo. Y lo llevó a cabo con una sola motivación, era la que movía a Jesús cuando hacía estas cosas. Y eso es lo que nosotros debemos de saber y de lo que nosotros debemos también de seguir. Él, lo primero es que dice que le dice a Felipe que hay necesidad de comer, que le den de comer. Estaba probando la fe de sus discípulos. Y es porque Dios, Jesús, tiene que probar nuestra fe. Así que sabemos que estamos sometidos también en la escuela de Dios a ese examen que nos pone Dios para perfeccionar nuestra vida y para que seamos personas más fieles y más crédulas en las cosas del Señor. Perfeccionar nuestra fe. Eso lo hace el Señor. Y en aquel momento lo quería hacer con Felipe. Felipe no respondió bien porque dijo, Señor, hay 2 peces, ¿verdad? Tal vez tú y yo con 2 peces y 5 panes no podamos darle de comer a 5.000 personas, pero él sí. Amén. De hecho lo hizo. No es una leyenda, esto es una historia bíblica verdadera. Él lo hizo. Con 5 panes y pocos peces, él dio de comer a una multitud. Y lo hizo, ¿por qué crees tú? ¿Qué crees tú que era lo que movía el corazón de Jesús? Dice en Mateo, hablando de este texto mismo, que él levantó la mirada y vio a una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Compasión, es lo que hablaba él. Nosotros tenemos la visión adecuada, correcta, a la hora de interpretar la vida. Sabemos lo que le ocurre al mundo, lo que le va a ocurrir, porque está escrito y el Espíritu Santo nos alumbra para que no durmamos de muerte. Y sabemos que realmente el mundo está muerto en delitos y pecados, están condenados al infierno, y que lo que queda por vivir a la humanidad no es algo apetecible. Lo sabemos, lo esperamos y se está acercando.
a través del cambio climático, a través de la guerra de Ucrania, a través de la inflación que viene ahora de manera vertiginosa en el año 23, donde va a haber mucha necesidad en la sociedad y donde la Iglesia, por la visión correcta, debe de penetrar. ¿Amén o no? Estamos aquí por eso. Él hacía compasión. Cuando Jesús hacía milagros extraordinarios, obras extraordinarias, no lo hacía para decir, mira lo que yo hago, sino que lo hacía por compasión. Y en este relato, no voy a guardar el orden, pero al menos 4 motivaciones compasivas por las cuales Jesús atendía a las personas. Y que esas cuatro elementos compasivos deben de darse en nosotros en este lugar, en la iglesia, pero en este lugar donde estamos. Porque seguimos creyendo que Jesús puede obrar de manera extraordinaria. Amén. Puede seguir libertando a drogadictos en esta zona. Puede seguir sanando a enfermos físicos, psicoemocionales también, con depresiones y cosas. Puede hacerlo. Puede traer vida y alegría a una vida que se ha dejado ir de la pena y de la tristeza y que está recuperando el deseo de vivir, el deseo de sentirse viva. Tenemos aquí a Salu. Salu no es la misma que la que venía al principio. Venía así con esto, venía más encorvada que ahora, más triste que ahora. Ahora viene y se pone más guapa, es verdad. Si tú la viste el primer día, esa es la obra que Dios está haciendo en su retorno a Él. Es obra del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos aquí hoy para que escuchemos que estas 4 actitudes compasivas se tienen que dar en la vida de la iglesia y en nuestra vida, para que cuando seamos 4 no nos dejemos llevar del desánimo, ¿verdad? Porque el desánimo lo que va a producir es una actitud de nostalgia, de tristeza, ¿vale? Nosotros vamos a perseverar aquí porque creemos que Dios quiere trabajar en esta zona. ¿Amén o no? Yo lo sigo creyendo como el primer día. Y no nos vamos a desanimar porque el camino sea duro. Dios no ha dicho que vaya a ser fácil, hermano. Pero lo que hay es que perseverar hasta el fin, en el sentido no escatológico, sino en el sentido de que hasta el fin, hasta que el Señor obre y nosotros podamos ver el fruto. Porque el Espíritu Santo quiere moverse en este lugar y el Señor es el primero que una intención buena por parte de su iglesia, Él la prueba, Él quiere que se lleve a cabo y hacia adelante. Yo voy a perseverar, aunque seamos 3, aunque seamos 4, y voy a seguir creyendo que Jesús sigue obrando de manera extraordinaria y que lo va a hacer en este lugar. Y que también este lugar se va a llenar de personas, créeme, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Y aquí la necesidad de creer a Jesús, no en Jesús. Hay que creer a Jesús. Donde Él estaba, donde Él se movía, donde Él iba, le seguía multitud. Pues lo mismo. Y vienen tiempos donde el ser humano va a mirar a Dios en su necesidad. Recuerda que todas estas personas eran personas que venían a Jesús y Jesús lo miraba con compasión porque los veía necesitados. Vamos a ver estas 4 cosas compasivas. La primera es que Jesús veía a Israel. Recuerda que esa multitud era de personas, evidentemente de muchos lugares, pero había también mucho judío ahí también, evidentemente. Símbolo de Israel, esa multitud y del trato de Jesús con ellos, ¿verdad? Él tenía compasión de su estado espiritual. Y esto es una motivación compasiva que debe de tener la iglesia y que es lo que la debe de impulsar. A nosotros no nos debe de impulsar el venir aquí, de hecho, pues una motivación egoísta, pensando a lo mejor un poco en nuestra propia necesidad de Jesús, en nuestra propia necesidad de que nuestra alma sea alimentada estando en la presencia del Señor, sino por compasión. Créeme, tú y yo debemos de estar aquí por compasión de las almas, amén. Para que cuando parezca que no nos desanimemos ni perdamos el norte. Aquí hay muchas personas que tienen necesidad, una condición espiritual. La condición espiritual de ese momento es que ellos habían dado la espalda a Dios y habían abrazado una religión legalista.
Esa era la condición en la que se encontraba el Israel de Dios en aquel momento. Habían abrazado una religión legalista. ¿Y cuánta religión legalista es abrazada hoy por los ciudadanos de Jerez? Porque no se trata de religión, aunque hay mucha religión, se trata de relación. Así que es la condición espiritual en la que se encuentra. Le han dado la espalda a Dios, han creído en religiones vivas o muertas y han seguido incluso de forma masiva religiones que, además de haber vuelto la espalda a Dios, son idólatras. Y no quiero hablar muy alto, lo tenemos ahí, pero tenemos ahí al catolicismo romano, una religión idolátrica. El ser humano ha sido capaz de crear un sistema religioso donde Dios ocupa el segundo plano. Es así. Y ellos estaban en esa religión legalista de los fariseos. Ya no estaban en los mandamientos, estatutos de Moisés. Ahora la ley que se había establecido allí, que se estaba afianzando, era una ley judía, pero que había caído en religiosidad legalista. Y de ahí tienen que salir las personas. No solamente vamos a entender que el que necesita salvación es el incrédulo, el que no cree. También los religiosos que no han nacido de nuevo necesitan salvación. ¿Amén o no? Por lo tanto, era un motivo de compasión. Yo me compadezco de las personas que dicen que creen en Dios, pero no le han conocido, porque siguen igual de condenados que cuando no creían, aunque crean en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y ¿qué? El creer en Dios existencialmente no nos lleva a la salvación. Nos lleva a la salvación en llegar a conocer a ese Dios en el cual creemos. Por eso es importante que el Evangelio tenga su lugar, la predicación del Evangelio tenga su lugar. Así que la condición espiritual debe de ser un motivo de compasión por nuestra parte, para seguir trabajando lo que creemos que Dios nos está permitiendo hacer. Salir a la calle, gloria a Dios, reunirnos aquí, aunque muchas veces seamos 4, aunque te venga el sentir de decir, para estar 4 allí, no vamos a estar. Pero es que tenemos que perseverar en esto, porque el camino no va a ser fácil, amén o no. Y lo único que iba a garantizar a Israel la bendición era que perseverasen hasta Canaán, y llegado a Canaán la conquistara como estaba. No era tiempo para decir volvemos atrás o por qué nos sacó de Egipto y demás con un pesimismo. No podemos entrar en una actitud pesimista, hermano, de verdad. Tenemos que persistir en trabajar en la zona del chicle como se está haciendo, amén o no. Y que la iglesia, más hermanos, se puedan convencer y se puedan sumar a esto, para la gloria de Dios, a los lunes y a los martes, que trabajan ahora pues, en un sincretismo. Hemos visto ciertos frutos para la gloria de Dios, aunque hoy me comunicaba el hermano que ya Paco está por aquí, ¿vale? ¿Sabéis qué Paco? ¿Sí? ¿Paco de escuela, no? No. El Paquito, el que estaba por aquí. Se ha salido del centro. Oh. No importa. Hemos hecho lo que estaba en nuestra mano hacer y que vamos a seguir haciendo, hermano. Tenemos todo un paquete de ayuda social compasiva que la tenemos que poner en marcha. Y va a venir, y ese paquete de orientación espiritual a las personas que están sin luz, hijos pródigos que están por ahí sin reunirse, sin nada, solos, sin que nadie sepa nada de ellos, como ella, para la gloria de Dios, personas que vienen de las tinieblas a la luz, personas como Lot, que tuvo que ser rescatada habiendo conocido a Dios y perteneciendo a Dios, se había equivocado y vivía ahora perdidamente como el hijo pródigo. Toda esa labor es nuestra y la tenemos que hacer por compasión. No podemos levantar la mirada y qué pocos somos, como si la realización fuera para nosotros, como si esto fuera lleno y no estamos pensando en nosotros, estamos o debemos de estar pensando en las personas que no tienen a Dios en sus vidas. Y que el camino no va a ser fácil, pero que al final, como dice el Salmo, ¿verdad?, vendrán con regocijo, como dice, los que
con las gavillas, aquellos que sembraron con lágrimas. Hay que sembrar con lágrimas, amén o no. Hay que sembrar con lágrimas. No vamos, y al final veremos el fruto. Al final veremos el fruto, cuando sembremos con lágrimas y veamos gente aquí, fruto de tu perseverancia y de mi perseverancia. Fruto de estar pensando más en las personas que en nosotros mismos. Así, con el elemento de compasión es la condición espiritual en la que se encuentran los demás. La segunda motivo, como él lo veía, de compasión, también era en la situación, en este caso política nacional, que vivía Israel en aquel momento. ¿Cuál era la situación política nacional que vivían en aquel momento Israel? Fanse no estaba allí. Ellos estaban en una situación de opresión del Imperio Romano, ¿o no? Sí, ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. No tenían la libertad de poder hacer, aunque en el tiempo de estar en ese conviviendo con ellos, pues llegaron a gozar de ciertas libertades que la democracia romana pues le daba también a ellos, como Pablo, que tenía también ciudadanía judía y demás, o los esclavos, que podían ser también aquellos que durante un tiempo trabajaban, pero no tenían derecho a libertad. Entonces había ciertas libertades, pero al principio y luego también no dejaba de ser una opresión por un gobierno que lo oprimía. Hermanos, nosotros sabemos que la política internacional y la política nacional nuestra, y esto es tener visión, tampoco es buena. La política nacional nuestra, a ver si, y yo no quiero politizar, e internacional no es pro Dios, no es pro moral de las Sagradas Escrituras, no es pro cristianismo. Hace poco salió uno de la ONU diciendo, ya lo dije, ¿verdad?, que el gran enemigo de la democracia y de las libertades es el cristianismo. Lo dijo en la ONU hace 6 meses o 7, así de claro. No estamos como ellos estaban, la política, la condición política en la que vivimos. Vivimos bajo un régimen de gobiernos laicistas. ¿Qué es un gobierno laicista? El laicismo es la doctrina que promulga la independencia del hombre de todo lo que tenga que ver con Dios a la hora de crear una sociedad de bienestar. Es decir, fuera Biblia, fuera Dios. Fuera Biblia, fuera Dios. Nosotros creemos que la mejor política para los ciudadanos del mundo, para crear un ambiente cívico saludable, se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Somos la alternativa, no voy a decir política porque nosotros no hacemos política, pero sí somos la alternativa con un mensaje para aquellos que viven bajo el régimen de esta corrompida y podrida política internacional que nos preside y sobre la cual estamos, en este caso, subyugada por ellos, ¿verdad? Y hay un montón de personas que no les podemos predicar también de esto. Somos la alternativa, hermano. Los gobiernos de este mundo, no, sino la gobernanza de Dios en tu vida. Él puede cambiarlo. En la palabra hay elementos de moralidad que son los que este mundo necesita, y somos nosotros los encargados de predicar eso, ¿ven o no? Así que la compasión también por el estado de la política internacional subyugada, y que todos sabemos que responden como esbirros a quien responde, al espíritu del anticristo, lo sabemos, eso es así, hermano. Nosotros tenemos que orar mucho, hermano, para intentar por medio de la oración, que no es poco, pues contrarrestar el avance de las tinieblas en la medida de lo posible, pero también accionar como un pueblo que tiene un mensaje único, que no lo puede superar ningún mensaje de ninguna entidad, ni religiosa, que no da el que tiene que dar, ni mucho menos política, a la hora de tener una sociedad saludable. Así que también estamos aquí para pelear desde esa perspectiva y llevar un mensaje diferente al que llevan los gobiernos. Es un mensaje de temor, de miedo, de desesperanza, para tenernos cohibidos, que sabemos que está obrando
para que nuestros hijos entren en una dimensión y no los puedan quitar, para que la familia original sea destruida. Nosotros tenemos que contrarrestar eso en el nombre de Jesús. Amén. Somos la luz para alumbrar en la oscuridad y somos la sal para dar sabor a este mundo sin sabores, porque insípido es la verdad. Así que tú y yo estamos aquí, no es para que nosotros cantemos y tal, que sí, pero eso es secundario, eso es lo que hay que hacer. Estamos aquí por compasión de las almas, por compasión de la zona de Jerez, del Chicle, porque el Señor nos ha permitido estar aquí, porque no hay casualidades. Esto no ha llegado a nosotros por casualidades ni porque nosotros hemos querido. Aquí nos ha puesto el Señor, yo lo creo. Aquí nos ha puesto el Señor. Hay una causa de por qué estamos aquí en la asociación de Federico Mario. Hay una causa que viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que seguir en esa situación. Así que era la compasión por la condición espiritual, donde mucha gente habían caído en religiosidad. Tenemos que ayudar a la gente a pasar de la religión a la relación con Dios, amén o no. Tenemos que ayudar a la gente para que no solamente crea, sino para que llegue a conocer al Dios en el cual dice que cree. Eso es nuestra labor, para sacarla de las religiones legalistas de este mundo, porque la religión es un sistema creado por el hombre, donde Dios ocupa un segundo plano. Y nosotros tenemos el mensaje verdadero del Evangelio, también por la condición política, social que tenemos. También tenía compasión de ellos porque entre aquellas personas también veía a personas que conocía cuál era su situación económica y social. Allí había gente también que no tenían para comer, que venían así, cogían lote, entiéndaseme. Iban allí a ver si podían coger el lote. Y créeme, recibir de Jesús, todos venían en necesidad. Si hay algo que vemos en la multitud es que todos tenían necesidad de una de otra. Tienen toda la necesidad del mundo, esta zona y Jerez y el mundo entero, hermano. Es aquí donde Dios nos ha puesto. Es aquí donde tenemos que trabajar por compasión a las almas. La compasión es lo que tiene que albergar el corazón amante de Jesucristo, porque era lo que había en su corazón. Pero créeme que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos, incluso en la propia iglesia, se enfriará. Y seremos capaces de pasar del que estaba allí tirado, la condición samaritana se enfría en nosotros, de manera que podamos ver a una persona que necesita ayuda y pasar de largo. Esa situación económica, hermano, que viene de precariedad, de pérdida de trabajo, de dinero que entre en las casas para alimentar, va a propiciar que las colas del hambre aumenten muchísimo más, y que la iglesia debe tener compasión y ayudar en la medida de lo posible y acercar alimentos básicos a las familias. Eso va a venir cada vez más. Aquí estamos nosotros, ¿ven? Para poder ayudar desde la humildad. Ojalá pudiésemos más, pero sí podemos dar. Si ahora mismo te encuentras con alguien, le predica el Evangelio y no tiene para comer mañana, sí se le puede decir: espérese aquí, que voy un momentito allí y lo saco y lo traigo aquí para que usted tenga que comer y sus hijos mañana. ¿Ven o no? Eso se puede hacer. Eso ya yo le voy a decir a Pedro, que necesito tener a mano 4 o 5 lotes de comida por si los lunes nos encontramos con alguien que no tenga que comer. Y que no le podemos decir, pues vente para la semana que viene. No, sino que va a necesitar que tú y yo le demos el eso. Tal vez va a llegar la situación a que tengamos que hacer bocadillos y llevarlos por ahí a darlo a gente que no tiene. Todo eso a nivel social va a venir. Jesús tenía compasión de la situación económica y social en la que muchos de aquella multitud vivían. Y lo que le movía era el dolor, la amargura y la necesidad de las personas. No nos debe de mover otra cosa, hermano. Yo soy un enemigo férrimo de aquellos que dicen que hay que actuar siempre haciendo lo que es políticamente correcto. Para nada. Si Jesús no actuaba
haciendo lo que es políticamente correcto. O si no, la que había sido sorprendida en adulterio habría sido apedreada. Bartimeo el ciego no había sido atendido. La mujer de flujo de sangre no había sido atendida. Había pasado el arma de la comitiva de la viuda de Naín, que se le había muerto el único hijo, y a una mujer hebrea en aquel tiempo, si no tenía herencia y se le moría el hijo, estaba condenada al desahucio social. Cristo no hizo lo que era políticamente correcto, sino que Él usó del amor, la misericordia y la compasión que debe de mover a veces lo que es políticamente correcto. Nosotros no podemos actuar siempre de esa manera, sin actuar por misericordia, por compasión, y que eso no nos falte nunca a nosotros, hermanos. Y también tenía compasión de las necesidades físicas, lo vemos al principio, donde dice que aquellas personas le seguían porque tenían conocimiento y sabían de que estaba sanando a los enfermos. Sí, Jesús sigue sanando a enfermos, ¿amén o no? Nosotros vamos con Él. No viene Él con nosotros, ahí vamos con Él. Su Espíritu, a vivificar a los muertos en sus delitos y pecados. Yo creo eso, yo por eso quiero trabajar. Y yo por eso quiero que al menos haya un remanente que trabajemos. Damos las gracias a Dios por el remanente que sale en los lunes, y tenemos que motivarnos, y tenemos que tener praxis. Si no se sabe, la única manera es ir con ellos y aprender. Y ser valientes, amén o no. Yo ya he dicho que nosotros tenemos que coger un lunescito y ir con ellos. Y con ellos vamos y que ellos lo hagan. Y a lo mejor, mientras que Él lo está haciendo, tienes la ocasión de intervenir. Y eso es como cuando tú no has orado nunca y estás deseando orar, ¿verdad? Cuando tú no habías orado nunca, siempre tenías el corazón latente, como para querer romper, nunca rompía, hasta que el día que rompes en la oración en la iglesia y ya entra en la dinámica de animarte a la oración pública. Pues pasa lo mismo. Como tú sales creyéndote que tú no vas a poder, eso es un engaño del enemigo. Podemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros y vas a tener la oportunidad de hablar si vas con un hermano, seguro. Y de irte para tu casa, pues con el entusiasmo de que he predicado el Evangelio. Qué orgullo más grande. ¡Qué honra más grande! Ser heraldo de Jesucristo, predicar el mensaje de la salvación. Eso no tiene precio, hermano. ¿Amén? Pues eso y esto tiene que seguir. Tiene que seguir fusionado y trabajando, porque veremos el fruto. Veremos el fruto en el tiempo, no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Pero Jesús quiere, mira esta zona, mira Jerez, mira el mundo, y encuentra un mundo donde Él tiene compasión por su condición espiritual, donde Él tiene compasión también, pues sabe lo que los gobiernos de este mundo está haciendo sobre sus criaturas, sobre las criaturas, los seres humanos, sometiéndolo a la barbarie que nos está sometiendo. Cómo el ser humano se ha cargado también la creación, la naturaleza, ya no hay vuelta atrás en el tema climático. Eso va a ser muy difícil, nos hemos cargado el planeta y vamos a sufrir las consecuencias. Eso está claro. Eso es tan claro como que estamos aquí ahora en la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de compasión por la economía de las personas, por las personas que estarán ahora, ¿qué le doy yo de comer? ¿Qué le doy yo a mi hija que va al colegio ahora? ¿Qué le pongo en el pan? Si a lo mejor es un trozo de pan duro del día anterior. ¿Las hay así? ¿Tú crees que no? Las hay madres y padres así. Padres llorando de impotencia porque no saben cómo. Eso es real y está pasando. Y yo tengo un bocadillo, ¿verdad? Yo puedo comprarle a alguien un alimento y dárselo. Yo puedo hablar con Pedro y que nos dé alimento para atender a las personas. Hay personas que necesitan palabra de aliento, de consuelo, de orientación. La tenemos, hermano. Tenemos un mensaje poderoso sin igual para darlo, para que se animen, para que puedan tener una referencia, para que vean en nosotros una luz en ese horizonte negro que tienen. Somos la alternativa integral a esta sociedad hacia la que viene, que es mucho más apocalíptica que la que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, no nos desanimemos, sigamos trabajando para la gloria del Señor. Yo cuento con vosotros, hermano. Aunque a veces parezca que venimos aquí y venimos por el pueblo. No venimos ni por apoyar, ni venimos por cantar o alabar a Dios. Venimos por compasión a las personas a las cuales podemos ayudar desde aquí, desde este lugar,
y desde lo que hacemos y pretendemos seguir haciendo. Amén. Para la gloria